Tenemos esta noche el honor de presentar a Carmen Cardona, militante de espírita desde 1995. Es una expositora espírita pues muy contrastada, ¿no? Es socia fundadora y presidenta de la Asociación Espírita Sendero de Paz, ASESPAD, de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Hoy Carmen nos hablará de un tema esclarecedor: caridad y benevolencia. Adelante, Carmen. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar allí apoyándonos al Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras y a la invitación a esta tarea. Vamos entonces a compartir nuestra pantalla para iniciar. Para iniciar nuestro tema de hoy, caridad y benevolencia, que realmente podríamos decir es un tema muy tocado, muy hablado, muy comentado en el ámbito de la doctrina espírita. Siempre hemos hablado de la caridad, siempre hemos hablado de la benevolencia. La caridad es la bandera de nuestra doctrina. Fuera de ella, dice el maestro Kardec, es fuera de la caridad que no tenemos la posibilidad de superarnos y de alcanzar niveles evolutivos elevados, superiores. Nosotros vamos a mirar y a realizar el desarrollo de este tema con la sustentación de la doctrina espírita. Y vamos a encontrar esta respuesta en la pregunta 913. La pregunta 913 dice así: ¿cuál de los vicios puede ser considerado la raíz de todos los males? ¿Cuál de todos los vicios? Y el mundo superior, instruyéndonos, nos dice, lo hemos dicho muchas veces, el egoísmo. De él deriva todo el mal. Estudiad los vicios y veréis que en el fondo de cada uno de ellos se halla el egoísmo. Aunque luchéis contra esos vicios, no conseguiréis extirparlo hasta que no hayáis atacado el mal en su raíz. Tiendan pues todos vuestros esfuerzos hacia ese objetivo, erradicar el egoísmo, pues allí se encuentra la verdadera llaga de la sociedad. Quien quiera aproximarse desde esta vida a la perfección moral debe extirpar de su corazón todo sentimiento de egoísmo, pues el egoísmo es incompatible con la justicia, con el amor y con la caridad. Y nos dice, el egoísmo neutraliza todas las demás cualidades. Cuando nosotros estamos hablando de amor, de justicia, de caridad, benevolencia, indulgencia, tolerancia, estamos hablando precisamente del antagonismo del egoísmo, que es realmente el vicio que en el fondo de nuestro ser es el que genera todas las dificultades, todas las aflicciones y todos los problemas que nosotros vivimos bajo ellos. Entonces, en el libro de los espíritus, en la conclusión cuarta, encontramos esto. Complementando la respuesta 913 de la pregunta hecha. El progreso de la humanidad tiene como principio la ley de amor, justicia y caridad. La ley de amor, justicia y caridad que nosotros encontramos en el libro tercero del libro de los espíritus, que encierra todas las cualidades de todos los esfuerzos que un ser cristiano espírita en actividad, no en teoría, en acción, logra reunir. Logra reunir la ley de amor, la ley de justicia y la ley de caridad. Esta ley, basada en la certeza del porvenir,
Porque si nosotros no creemos en la vida futura, si nosotros no creemos en la supervivencia del alma, si nosotros no creemos en la ley del progreso, si no creemos en la justicia de Dios, si nosotros no tenemos esa certeza, no podemos nunca pensar que podemos alcanzar ese progreso como parte de la humanidad donde nos desarrollamos. De esa ley se derivan todas las demás. De la ley de amor, justicia y caridad se deriva la ley de igualdad, se deriva la ley de sociedad, se deriva la ley de conservación e incluso la de destrucción, porque es con la certeza de la vida en el porvenir que nosotros vamos a ir desarrollando a través de esas experiencias de la misma reencarnación, que trae consigo la ley de causa y efecto, y que esa causa y ese efecto lo vivimos. Muchas de las situaciones que hoy nosotros vivimos son el efecto, el efecto de aquello que ya nosotros equivocadamente hicimos. Entonces, de esa ley se derivan todas las demás, porque contiene todas las condiciones para la felicidad. Cuando nosotros somos justos, amorosos y caritativos, estamos trillando y construyendo nuestro camino hacia la felicidad. Todo el libro de los espíritus es un compendio de una enseñanza clara, diáfana, profunda, sencilla. Entonces, el hombre quiere el progreso. El hombre quiere aspirar cada vez más. Para lograr ese progreso, él analiza cuáles son los obstáculos que le impiden superar y llegar a tener el progreso que desea. ¿Qué es lo que realmente nosotros como seres humanos buscamos en la vida? La felicidad. Que la buscamos en valores diferentes. Que muchos creemos que la felicidad está en el matrimonio. Que la felicidad está en la riqueza material. Que la felicidad está en ser padre o madre, como sea, sin saber si estamos preparados para ello. Muchos creemos que la felicidad está en ayudar a nuestro prójimo. Y hay muchas formas de desear ser feliz. Otros, con mucha más frecuencia, buscan la felicidad por la puerta del escape, por las fugas, por los vicios, por los, digamos, por los vacíos que sienten en su vida y no logran sino una felicidad muy efímera, que no es realmente el objetivo. Y es natural que así sea y busque el progreso para aumentar la suma de su felicidad. Entonces, aquello que a mí me hace feliz, yo lo quiero compartir, engrandecer y sigo trabajando por ese progreso. Sigo aquilatando varios valores, muchos valores, para que la felicidad surja en mi vida. Mas, sin embargo, esa felicidad nunca es completa. Cuando realmente dentro de esa felicidad hace falta la seguridad que nos brinda el tener las relaciones sociales. Dice el maestro Kardec con mucha sabiduría: nosotros no podemos ser felices en el aislamiento, porque estaríamos engrosando nuestro egoísmo, porque creemos que no necesitamos a nadie más. El aislamiento está representando una vida estéril. Y dentro de esa misma ley de sociedad, nosotros encontramos en estas relaciones sociales que los seres humanos tenemos un idioma o varios idiomas que son para comunicarnos y para que esas relaciones sociales sean verdaderamente ricas. Entonces, si tenemos la palabra, usémosla. Usémosla edificando. Usemos la palabra para construir.
para solicitarle a nuestro prójimo una ayuda o brindarles una ayuda. La palabra es realmente, cuando recuerdo todas estas cosas, me acuerdo de la oración de gratitud que Divaldo nos dice. Y con la palabra nosotros podemos ser felices cuando logramos que alguien entienda el mensaje que nosotros le vamos divulgando. Eso llena de mucha satisfacción y de mucha felicidad. Entonces, en la pregunta 877 de este libro de los espíritus, nuestro gran libro de los espíritus, la necesidad que tiene el hombre de vivir en sociedad, estamos hablando de las relaciones sociales, ¿le genera en él obligaciones particulares? ¿El vivir en sociedad nos genera obligaciones particulares? Sí, la vida social otorga derechos, pero también impone deberes recíprocos, y tenemos que respetar sus derechos. Y entendemos, y lo decimos, lo publicitamos, que mi derecho llega hasta donde yo no perjudique a mi prójimo, hasta donde yo no invada la felicidad de mi prójimo. Entonces son situaciones no absolutas, sino relativas. Entonces, ¿hasta dónde yo puedo llegar con mis derechos? Hasta donde haya un freno que me diga a mí, no le hagas a él lo que a ti no te gustaría que te hicieran, aplicando la regla de oro. Entonces, sí, la vida social genera para nosotros deberes y derechos. Y en ese equilibrio de deberes y derechos, nosotros vamos a tener unas relaciones saludables, comenzando desde el hogar, pasando al trabajo y pasando a las tantas otras relaciones que muchas veces tenemos. Entonces, cuando en una sociedad la ley de Dios es su base y en la justicia es necesario proveer a la vida del débil sin humillarlo. Entonces, dentro de esta sociedad nosotros tenemos diferentes rangos culturales, socioeconómicos, raciales, que nosotros tenemos el deber de respetar, pero también tenemos una franja de hermanos que permanecen en una situación de desventaja. Esa desventaja es la que a nosotros nos obliga a extenderle la mano, el corazón, la palabra que eleva, sacarlo de su abismo y hacerlo sentir con la dignidad que debe sentir todo ser humano. Entonces, en una sociedad basada en la ley de Dios y en la justicia, esto es necesario, que nosotros ayudemos al que veamos en desventaja. Esa sociedad debe garantizar la existencia de los que no pueden trabajar. Entonces, allí hay una responsabilidad del Estado, que debe proveer ciertos seguros, ciertos recursos, ciertas protecciones para aquellos que tienen los brazos caídos. Y nosotros no nos imaginamos cómo ha sido la vida de muchos que durante meses largos, más de un año, año y medio, año 8 meses, tuvieron que cerrar sus negocios, sus almacenes, los recursos de su subsistencia, quedaron de brazos caídos, y el Estado tiene el deber de ayudar a proteger a todas aquellas familias que dependían de ese trabajo y no dejar su vida a merced del acaso y de la buena voluntad. Entonces estamos mirando cómo a nivel social la doctrina espírita nos está enseñando a nosotros cómo nosotros tenemos que reaccionar ante ciertas necesidades. Encontramos el hombre de bien en el capítulo 17 del Evangelio según el Espiritismo, y conocemos todas las cualidades del hombre de bien: prudente, probo, no hiere, tiene su conciencia tranquila. Entonces, cuando realmente somos hombres y mujeres de bien,
se sale al encuentro del que tiene la necesidad. No debemos esperar que el necesitado nos llore, nos implore para que se nos ablande el corazón. Nosotros sabemos que hay dolor, que hay hambre, que hay niños enfermos, que hay desnudez, que hay desnutrición. Tenemos que buscar el mecanismo de acercarnos y brindar nuestro óvulo de colaboración. Salir a buscar al desdichado es lo ideal para el verdadero hombre de bien. Muchas veces a nosotros nos incomoda ver la carencia moral y la carencia física de muchos de nuestros hermanos. Entonces cerramos los ojos y buscamos la pared de la indiferencia. No quiero ver porque me mortifica. No. Miremos las carencias y oremos, porque la oración nos conecta perfectamente con el plano espiritual de ayuda. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nos vamos a dar cuenta que es así como podemos ser benevolentes y caritativos, saliendo al encuentro de las necesidades de nuestro prójimo. Para eso, cuando hablamos de egoísmo, también hablamos de orgullo, porque el egoísmo alimenta el orgullo. Y uno de los hijos del orgullo es la ostentación. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra propia publicidad de todo lo que hemos dado, de lo que hemos entregado, del tiempo que hemos sacrificado, cuando hacemos publicidad de todo eso, estamos siendo ostentosos. Y al ser ostentosos, nosotros estamos perdiendo el beneficio del mérito ante nuestro Padre Creador. Y encontramos la lección del Maestro Jesús. No sepa tu mano izquierda lo que da tu mano derecha. Siendo el mismo cuerpo, te está diciendo, tienes que hacer silencio de lo que haces. No puedes estarte dando tu publicidad. Tienes que hacer un recogimiento y darnos cuenta de que realmente no hemos hecho nada, que al contrario hemos recibido mucho y la oportunidad de servir es una de las más hermosas. Aquí esta respuesta la encontramos en la pregunta del Libro de los Espíritus 888A. Entonces, cuando nosotros deseamos ser realmente caritativos, no podemos y no debemos empañar la caridad con la ostentación, que es hija del orgullo. El orgullo se hace presente cuando realmente el egoísmo lo impulsa. Entonces, tenemos que hacer caridad, tenemos que hacer el bien, ser benevolentes, pero no podemos tener ostentación. No podemos estarle permitiendo al orgullo que tenga más publicidad de la que ya nosotros le damos. Entonces, para estos casos en donde nos enfrentamos a nuestro prójimo carente, nosotros tenemos que saber que hay una diferencia entre lo que es la limosna y lo que es la beneficencia. La limosna normalmente hiere. Normalmente le dice al hermano, yo tengo, yo puedo, yo soy superior, yo soy más. Entonces allí nosotros estamos humillando. Entonces esa misma humillación es lo que les da a ellos el temor de pedir. Entonces muchas veces la respuesta de ellos es un silencio. No quieren hablar de sus problemas. El necesitado no quiere decir de lo que adolece. Y muchas veces sufre sin quejarse. ¿Por qué? Porque teme a ser estigmatizado por la persona que está haciendo el beneficio. A este es a quien el verdadero hombre humanitario sabe ir a buscar sin ostentación. Al verdadero necesitado, a ese que no se queja, a ese que guarda silencio
de sus aflicciones y de sus problemáticas. Entonces tenemos aquí un gran ejemplo de San Vicente de Paúl. Él siempre fue un gran ejemplo, un hombre anónimo en su caridad, nunca se dio publicidad. Y él por eso tiene la autoridad para decirnos a nosotros, amaos los unos a los otros, porque él lo hizo, él dio ese ejemplo. Nunca olvidéis que el espíritu, sea cual fuere su grado de adelanto, se encuentra siempre que lo guía y lo perfecciona, y un inferior para con quien tiene que cumplir esos mismos deberes. Entonces, el espíritu o el ser encarnado que tiene la bendición de recibir una ayuda, también está en la escala de dar esa ayuda. El espíritu, sea cual fuere su grado de adelanto, se encuentra siempre que lo guía. Es decir, hay un guía que lo ayuda y lo perfecciona. Pero también hay un hermano en desventaja. Y ahí estamos hablando de los deberes, para con quien tenemos que cumplir los mismos deberes, de eso que nosotros hemos recibido. Y nos dice San Vicente de Paúl: por consiguiente, sed caritativos, no solo con esa caridad que os hace sacar del bolsillo que fríamente le das a quien se atreve a pedíroslo. Entonces, ahí está la ostentación, sino también a la que os lleva al encuentro con las miserias ocultas. Muchas veces dentro de nuestro mismo hogar, dentro de nuestras mismas familias, hay sufrimientos en silencio y nosotros no lo detectamos, no nos damos cuenta de eso. Hay dolores morales que no son comentados, que se llevan como una cruz, pero que no se comentan. Entonces, como nosotros muchas veces no conocemos cuál es la dolencia de nuestro prójimo, nosotros en este sentido vamos a ser siempre, para con todos, afables y benévolos. No importa que se trate de un hermano en desventaja o de un hermano que nos ha bendecido con su comprensión, con su ayuda, con sus dádivas. Y de esa manera, dice San Vicente de Paúl, nosotros estamos cumpliendo con la ley de Dios. Entonces, hay mucho sustento al respecto. ¿Qué nos dice el maestro Kardec? Él tuvo un viaje increíble, bien preparado, con muchísima riqueza de experiencias, con encuentros que fueron fabulosos en los primeros años de la codificación de la doctrina. Y nuestro querido maestro Kardec, dentro de ese viaje espírita de 1862, que comenzó antes del 62, en ese viaje espírita donde él encuentra en su tierra, en Lyon, Francia, encuentra un centro espírita bien formado, bien constituido, dirigido por un trabajador, digamos un obrero, y él era un hombre de letras, un ilustre filósofo didáctico. Y sin embargo, él reconoce en ese hombre, digamos, sin conocimiento intelectual, él reconoce allí al hermano. Y en ese libro de ese viaje de 1862, él dice que se está dando la primera reunión fraterna del espiritismo. Ese encuentro de manos e incluso de evidencias y de experiencias mediúmnicas durante esa primera noche. Él se sorprende ante el público que hay para recibirlo a él. Él se sorprende y un medium de los que él ha tratado, el guía de uno de esos medium le dice
Si París es la cabeza, Lyon es el corazón. Dando a entender que allí en Lyon, donde estaba este centro que él viene a visitar después de muchos años de haber salido de allí, había mucho sentimiento de amor, de fraternidad, de caridad. Y entonces él nos enseña en ese viaje, en sus diferentes discursos que tuvo, y nos dice, vosotros tenéis una seña que es comprendida de extremo al otro extremo del mundo. Porque la gente preguntaba, ¿y cómo sabemos quién es espírita? ¿Cómo distinguimos realmente a los espiritistas? Entonces dice, hay una seña que es comprendida de extremo a extremo del mundo. Es la de la caridad. Entonces, si nosotros realmente nos consideramos y queremos ser espíritas, debemos estar dispuestos siempre a ser caritativos. Palabra fácil de ser pronunciada y puede estar en la boca de todos, decirlo. Pero la auténtica caridad no podrá ser nunca falsificada. Entonces, ¿cuál es la seña para nosotros distinguirnos como espíritas? Ser siempre afables, amables, caritativos, escuchar, dialogar, enseñar, compartir, sobre todo compartir. Siempre reconoceréis a un hermano en la práctica de esa virtud sublime. Aun cuando él no se diga espírita, y a él debéis extenderle la mano, aunque no comparta nuestra creencia, y siempre será benevolente y tolerante. ¿Quién será siempre benevolente y tolerante? Los espíritas. Debemos ser siempre tolerantes, benevolentes, indulgentes, y así seremos reconocidos. Aun cuando la otra persona tenga creencias diferentes, haya discrepancias en los ideales, nuestra obligación como espírita es ser afables y benevolentes. Perdón. Esto está en el discurso tercero del viaje espírita de 1862. Fueron 3 discursos hermosos que están consignados en este libro. Pero tenemos también aquí el apoyo de Emmanuel en este capítulo 98 del libro Fuente Viva, que se llama La coraza de la caridad. En esta coraza de la caridad, Emmanuel toma de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Seamos sobrios, visitándonos con la coraza de la fe y la caridad. Entonces, él está haciendo una petición a nosotros los espíritas. ¿Qué es la coraza de la fe y la caridad? Es la protección que eso nos da. Entonces, allí Pablo fue infinitamente sabio cuando aconsejó la coraza de la caridad a los trabajadores de la luz. Es decir, esto es una enseñanza para nosotros. Y nos dice, a favor del éxito deseado en la misión del amor, porque el amor es la representación de la caridad y hay un éxito en esa misión. En compañía de Cristo, antes de todo es indispensable preservar el corazón. ¿Qué es lo que nos está enseñando Emmanuel aquí? Preservar el corazón, que es el símbolo de la fuente de nuestros sentimientos. Entonces, si nosotros queremos tener éxito en esta misión de ser espírita y nos proponemos hacer una divulgación, una tarea de asistencia espiritual, de asistencia social, de caridad con alguien, nosotros tenemos siempre que tener en cuenta que estamos trabajando para el Cristo y por esa razón debemos preservar el corazón, es decir, cuidarlo, cuidar nuestros sentimientos. Y si no protegemos la fuente del sentimiento con las vibraciones del amor ardiente, provistos por una comprensión elevada en los circuitos de la experiencia santificadora en la que nos debatimos, en la arena terrestre,
es muy difícil vencer en la tarea que el Señor nos confía. Entonces, cuando nosotros tenemos este mandato de Pablo, protege la fuente de tus sentimientos, es que nosotros tenemos que mirar cómo reaccionamos sentimentalmente. Nosotros tenemos que mirar cuál es el vicio que nos está mortificando, el vicio moral, que nos está mortificando. Tenemos que darnos cuenta que en nuestras reacciones hay personalismo, hay prepotencia, hay ostentación. Hay que liberar todo eso de la fuente de nuestros sentimientos. Entonces allí el corazón va a estar dispuesto y limpio para poder amar con un amor ardiente, lleno de comprensión. Entonces cuando nosotros comprendemos a nuestro prójimo sin juzgarlo, sin pedirle explicaciones, sin ahondar en sus heridas, entonces allí se elevan los circuitos de la experiencia santificadora. Mientras nosotros estemos aquí en la tierra y tengamos la misión de ser espírita y de ser reconocidos por nuestra caridad, si nosotros no cumplimos con esta comprensión y este amor y con el cuidado de nuestros sentimientos, se nos va a hacer muy difícil realizar la tarea que nuestro amado Maestro Jesús nos ha confiado. ¿Cuántas cosas decimos, cuántas cosas se presentan en ese malquerer nuestro? La irritación, cualquier cosa nos irrita, nos mortifica, nos contrariamos de una manera permanente. Cuando estamos ante un hermano que expresa con ignorancia alguna pregunta, algún concepto, y a nosotros nos molesta y decimos, ay, pero cada vez que abre la boca, uy. En fin, esa irritación permanente ante la ignorancia aplaza las ventajas de la enseñanza benéfica. Porque entonces lo que nosotros le queremos enseñar y encontramos que la persona no quiere entender o no puede entender, nosotros nos irritamos. Esa irritación es dañina a nuestro propósito y a nuestros intereses de crecer. La excesiva indignación ante la debilidad. Cualquier debilidad que presente nuestro prójimo para nosotros es molestia, nos indigna, extermina los frágiles gérmenes de la virtud por la excesiva indignación. Entonces, si estamos bregando para tener cualquier virtud, la humildad, la modestia, la sencillez, pero la indignación ante la debilidad de nuestro prójimo hace que nosotros perdamos esos gérmenes de esa virtud. Es decir, dañamos el suelo, el terreno, no lo abonamos, no lo regamos, no lo cuidamos y perdemos la oportunidad de aumentar en nosotros la virtud. La ira frecuente en el campo de la lucha. Tenemos que tener ese control del mal, digamos, del mal carácter, que a cada momento se dispara. Entonces, esto puede multiplicar el número de nuestros enemigos que están en nuestro entorno, dándose cuenta de cómo somos de iracundos, de groseros, de violentos con nuestras palabras, con nuestros gestos. Y ellos están allí esperando que nosotros bajemos la guardia, bajemos nuestras defensas morales, y ellos de inmediato aprovechan para estimular en nosotros esa ira y ese mal carácter. Entonces la obra a la cual nos dedicamos se pierde, no va a tener ningún provecho. Por eso es necesario que extirpemos de nuestro corazón el egoísmo, como nos aconsejan los instructores, y empecemos a trabajar con seriedad en la adquisición de nuestras virtudes. A veces tenemos exceso de severidad, somos muy inflexibles,
somos demasiado disciplinados, le pedimos a los demás con una rectitud impresionante. Entonces, allí ese exceso de velocidad también frente a las personas aún extrañas a los beneficios de las disciplinas, se hace acompañar de los efectos contraproducentes por la escasez de educación. ¿Qué entendemos aquí? Cuando nosotros somos tan exigentes y somos tan severos y hay personas que no están acostumbradas a esa disciplina, a esos compromisos, entonces lo que vamos a conseguir es que no nos van a entender lo que queremos enseñarles, porque hay una escasez en la educación. Tenemos que ser flexibles, amorosos, afables. Comprendiendo así que el cristiano se halla en un verdadero estado de lucha, nosotros estamos en un constante, digamos, en un constante enfrentamiento con nuestro pasado lleno de tendencias y de pasiones y el raciocinio de hoy que quiere que nosotros, que deseamos nosotros revertir todo aquello y tener un camino despejado, iluminado y recto. Entonces, cuando nosotros comprendemos todo aquello, que estamos en un campo de lucha permanente en la que a veces somos enfrentados por sugestiones de las entidades que nos rodean, de la irritación intemperante, de esa ira, de esa indignación, de esa severidad que destruye. Entonces ahí donde el apóstol de los gentiles nos está recetando la coraza de la caridad como centinela defensiva de los órganos centrales de la expresión de la vida. Entonces, con la caridad somos nosotros los primeros beneficiados, porque vamos a tener salud. Eso que nosotros hacemos de bueno con nuestros hermanos se va a sentir mucho mejor para nosotros. Vamos a tener en nuestras acciones de caridad, en nuestras palabras de caridad, en nuestras oraciones de caridad, vamos a tener siempre una preservación para nuestra salud que comienza en la fuente de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. Es indispensable armar el corazón de infinito entendimiento fraterno para atender el ministerio en el que nos empeñamos. Entonces, vamos a la fuente de los sentimientos, simbolizado en el corazón. Allí tenemos el amor fraterno, la caridad fraterna, y es la única manera en que nosotros podemos realizar ese ministerio que aceptamos antes de reencarnar para poder llevar esta enseñanza hermosa de estos trabajadores de la espiritualidad superior que nos están brindando el conocimiento que a nosotros nos puede liberar. La convicción y el entusiasmo de la fe bastan para comenzar honrosamente un trabajo. Pero para continuar en el servicio y terminarlo con éxito, nadie podrá prescindir de la caridad paciente, benigna e invencible. Es allí donde nosotros tenemos que empeñarnos realmente a nuestro trabajo. Traigo para ustedes esta imagen de fraternidad, de unión, de trabajo en equipo, en que ninguna de las abejas se cae porque los miembros con que ellos se agarran unos a otros tienen la fuerza del amor fraterno, que es lo que nosotros debemos aprender de nuestro reino inferior, pero que a veces nos da enseñanzas superiores. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención y por la invitación. Gracias, Carmen. Mira, tenemos una pregunta de Nubia Bernal en YouTube que nos dice: buenas tardes, ¿cómo los espíritas debemos entender por benevolencia?
La palabra benevolencia viene de bien, hacer el bien. Y cuando nosotros estudiamos el libro de los espíritus y en este libro tercero del libro de los espíritus encontramos lo que es el bien y el mal, lo que es aquello que nos acerca a las esferas superiores. Podríamos decir incluso que nos acerca a Dios. Es cuando hacemos el bien. Todo aquello que nosotros le hacemos a los demás y que a nosotros nos gustaría que nos hicieran es el bien. Y todo aquello que nosotros hacemos para perjudicar a alguien en beneficio propio es el mal. Y todo eso nos retira a nosotros de la protección de los guías, mentores y esferas espirituales que nos amparan. Entonces, ¿cuál es el bien aquí? El darle a los demás lo que los demás necesitan, sin segundas intenciones. Muchas veces cuando nosotros tenemos un interés de hacer algo, pero que se publique, estamos perdiendo el mérito, porque lo importante de hacer el bien es que sea así, en silencio, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, que lo guardemos. Siempre que nosotros sintamos felicidad porque le propiciamos felicidad a alguien, estamos haciendo el bien. Bueno, me parece estupenda y genial las respuestas que ha dado. Monse, ¿hay alguna pregunta más? No ha surgido ninguna otra. Hay agradecimientos a Carmen. Bien. Carmen, yo tengo una experiencia con un Sí. indigente Ajá. que resulta que, bueno, un día le di pues, unos eurillos y tal, ¿no? Y le miré a la cara, ¿no? Y me dijo, es curioso que hay mucha gente que cuando me da algo nunca me mira la cara. Nunca. Sí. Y aquello me quedé impactado, ¿eh? En el sentido de decir, ostras, pues es verdad, ¿eh? O sea, es dar la limosna y, bueno, yo parece que el hecho de dar, de alargar la mano y soltar en el botecito, en la mano y tal, pero no mirarle la cara. Y aquel día me dio por mirar la cara, mirar la expresión, porque suelo hacerlo, y me dijo, oye, gracias por mirarme, ¿no? Me quedé, me impactó aquella respuesta. Claro, claro. Me quedé impactado, sí. Ellos sienten la desventaja social. Ellos sienten la desventaja económica y hasta cultural, pero siguen siendo seres humanos que razonan y que saben que están en desventaja en la miseria material, pero muchos de ellos realmente se estimulan si usted incluso les da la mano. Y si usted lo que les va a entregar se los da con prudencia. Si usted es el solo mirarlos, ya ellos sienten que existen para usted. Sí. Que hay una dignidad que se está reconociendo. Entonces, él tiene en estos momentos una desventaja. Es indigente, ¿por qué? Porque no tiene familia, porque perdió el rumbo de su vida, se descarriló de pronto, pero él no pierde su raciocinio. Y seguramente le duele estar pidiendo. ¿Y qué es lo que le duele? La humillación. Entonces, en el momento en que usted lo puede mirar, él siente que ya no está siendo humillado. ¿Por qué? Porque se le está reconociendo su dignidad de ser humano. Todos los seres humanos merecen respeto y merecen ese reconocimiento. Todos. Todos. Algo que es muy importante cuando de pronto también entre nosotros puede haber una diferencia cultural, digamos, entre Europa y América. Y de pronto países como el nuestro que están en vías de desarrollo hace siglos, en vías de desarrollo, y encontramos tanta, digamos, tanta separación en lo social, que hay padres que le dicen a los niños, por ejemplo, no le hable a esa señora que es una loca. Eso es una falta de respeto.
Usted no le puede enseñar a sus hijos, no le hables a fulano porque recoge basuras. Ese ser humano se gana su pan recogiendo basura. Eso es digno. Entonces la educación también que nosotros le demos a nuestros infantes y adolescentes con relación a las demás personas. Hay una pregunta aquí de Antero. Esa forma en que nosotros ayudemos a las demás personas es lo que en un momento dado les va a beneficiar. El sentirse reconocidos, incluso queridos, cuando se les da una oportunidad de un trabajo o un poco de confianza, ellos van a sentir el amor, la benevolencia, la caridad. Hay una pregunta, creo. Y hay un comentario de Gracie y una pregunta. Hago el comentario y luego la pregunta, ¿de acuerdo? Dice, Bueno. hermosa aula, Carmen. Los mensajes son muy certeros. Hoy día es bien difícil ser benevolentes con una sociedad que primordialmente juzga sin saber y ve en lo anormal lo normal. Pero pedir ser mejores cada día y el auxilio de Dios y los buenos espíritus para no flaquear en nuestras buenas acciones. Gracias, Carmen. Pero como dice el libro de los espíritus, aquel que tiene buen corazón, por muchos desengaños que tenga, no podrá cambiar. Bueno, esto es cosecha suya, ¿no? Y la pregunta de Antero dice, ¿a qué se debe que las personas necesitadas no se dejen ayudar? Esto puede ser la contrapregunta a la que yo te he hecho. Correcto. Cuando una persona necesitada no se deja ayudar es porque en esa persona hay orgullo. Y nosotros tenemos que tener presente la ley de reencarnación. Esta persona hoy está en una prueba, en una expiación, en unas necesidades que son la cosecha de sus vidas anteriores. Y es en esa escuela de la miseria donde debe comenzar a construir su sencillez. Porque la humildad es muy difícil para ellos. Entonces lo que hay es un orgullo disfrazado, amarrado, amargado, y no quieren aceptar ayuda, pero es que no se lo permite el orgullo. Ese orgullo no es de esta existencia. Este orgullo viene de las muchas facilidades que tuvo, del mucho despilfarro que ejercitó, del mucho poder con el que gobernó. Y ahora tiene que atravesar en una franja de necesidades para empezar a construir cualidades buenas, virtudes buenas. Entonces, estos son seres más necesitados moralmente que materialmente. No se deja ayudar porque no se lo permite su orgullo. Entonces hay que tratarlos también con un poquito de guante de seda, aplicar algo de psicología espírita, recordar que esa situación de él viene del pasado, que allí hay un orgullo que tenemos que ayudarlo a descubrir y a manejar y a resolver, a superar, dialogando y encontrando cuáles son sus razones, cómo se siente. Podemos encontrar en ese ser necesitado cuál es la razón real de su rechazo a las ayudas que pueda recibir. Magnífica respuesta, Carmen. La verdad es que has dado en el clavo. Bueno, ya no hay ninguna más en ningún sitio, ni en el YouTube, ni en la sala de chat. Con lo cual, ¿qué te parece si ya te doy el agradecimiento y cerramos? Especial agradecimiento a Carmen por su aportación tan inspiradora que nos ha dado esa luz esclarecedora sobre el tema que hemos dado. Agradecer a los participantes por su buen hacer y uso de la sala con respeto y armonía, ¿no? Damos gracias al Padre y a nuestro Maestro Jesús por acompañarnos en estos momentos y por la aportación que nos has dado en forma de charla y coloquio. Para finalizar, gracias por el amparo de Jesús y los buenos espíritus que nos han acompañado a nosotros, a los responsables del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras y sus mentores. Que así sea. Os recordamos que os esperamos la semana que viene. Gracias a todos, buenas noches. Que así sea. Que así sea. Gracias, Merce, por ahí vi tu comentario. Muchísimas gracias a todos. Felicidades.